Mi presentación de hoy no quiere ser una presentación especializada o que pueda conectar ya perfectamente, hacer un match perfectamente con lo que son vuestras líneas de investigación, como estuvo comentando Óscar, ¿no? En relación al apoplacismo, las concepciones bienestaristas positivo, concepción de bienestar positivo, etcétera, sino que en mi caso es empezar a iniciar una exploración de los posibles puntos de contacto, ¿no?, entre lo que ha sido uno de mis ámbitos de desarrollo profesional e investigador, que es la cooperación internacional para el desarrollo, no tanto en el trabajo en terreno que se dice habitualmente, ¿no?, pues en los países o en las comunidades donde se suele intervenir, ¿no?, y que forman parte de este imaginario de cooperación internacional, sino en un trabajo más bien de planificación estratégica y evaluación de políticas públicas, en este caso de la cooperación al desarrollo, que es llevada a cabo por las comunidades autónomas y las entidades locales, sobre todo desde Galicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una combinación de mi experiencia práctica en el ámbito de la consultoría profesional y técnica especializada y luego, bueno, pues empezar a iniciar los puntos de contacto, ¿no?, con lo que estáis investigando y que yo creo que tienen muchos puntos de conexión y todavía es un lugar fronterizo donde no se han establecido quizás las suficientes conexiones entre la comunidad de expertos y expertas en cooperación internacional para el desarrollo y muchos de los trabajos que se están desarrollando actualmente fruto de vuestra investigación, especulación en el ámbito de los estudios sobre el futuro, riesgos existenciales, altruismo eficaz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente se trata más bien de explorar posibilidades, quizás de contar cómo se desarrolla quizás el marco más estándar o más habitual, ¿no?, en el ámbito de las políticas públicas de cooperación y que, por lo tanto, seamos capaces de poder desarrollar puntos de encuentro compartidos y en común. Por lo tanto, después de esta larga introducción, mi presentación, también de justificación de mis muchos desconocimientos e ignorancias, ¿no? Tengo muchas dispersiones investigadoras, vitales, intelectuales y también a nivel profesional. Y, por lo tanto, bueno, pues hago diferentes exploraciones y tengo un pensamiento más bien bricolaje, intentando establecer las conexiones, ¿no?, ver los puntos de conexión, ¿no?, connecting the dots, ¿no?, y desde ahí hacer un trazado de posibilidades, ¿no? Pero realmente la cooperación al desarrollo como tal surge después de la Segunda Guerra Mundial como un sistema internacional, incluso en el ámbito de la literatura anglosajona se habla de la industria del desarrollo, ¿no?, de la industria de la ayuda, porque realmente se va configurando un sistema con una determinada complejidad, con toda una serie de agentes y de actores plurales y diversos, toda una serie de instituciones a nivel internacional y también con todo un entramado de intereses, de equilibrios, de poder, de negociaciones, etcétera, etcétera, que da lugar a este entramado de mecanismos públicos y privados, ¿no?, de carácter internacional y que apuestan por el progreso económico en términos más clásicos o por el desarrollo sostenible en términos más contemporáneos. Pero realmente el sistema está caracterizado porque tiene un carácter poco ordenado, es muy caótico, muy plural, muy diverso, multitud de agentes y actores pululando. Hay una red descentralizada de actores públicos y privados y luego que ejecutan actuaciones relativamente independientes y con un reducido nivel de coordinación en función de sus propios intereses. Únicamente para que os hagáis una pequeña idea de cómo es este entramado, os presento pues este mapeo, ¿no?, de la gobernanza global a nivel del Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo, donde hay agencias de Naciones Unidas, organizaciones multilaterales de desarrollo, organismos internacionales, clubes informales, organizaciones de la sociedad civil y la filantropía, redes de política pública global, organismos regionales, gobernanza privada, gobiernos estatales, ONGs, asociaciones locales, redes de activistas y las personas individuales. Es decir, en este entramado de la cooperación internacional, de la solidaridad global, incluso del altruismo globalizado y proyectado más allá de nuestras esferas de afectos con nuestros vecinos, familiares, compatriotas, vecinos, etcétera, pues obviamente hay una pluralidad de agentes y actores que lo que buscan es generar resultados de desarrollo. O sea, la definición de impacto cuando tú realizas una actividad de desarrollo, incluso cuando se formula una política pública de desarrollo, es generar cambios positivos y sostenibles y a largo plazo en las condiciones de vida de las personas, que se reflejan en la reducción de la pobreza y en el desarrollo sostenido y sostenible. Esto lo podemos retraducir, ¿no?, realmente pues, a generar un bienestar positivo en las personas. O sea, tiene que ser un cambio positivo y sostenible y a largo plazo en las condiciones de vida de las personas. O sea, no es simplemente
resolver una cuestión puntual en el ahora, sino proyectarlo a un mayor largo plazo hacia el futuro y precisamente que sean cambios positivos. Los cambios positivos, hombre, se pueden medir, se podrían cuantificar tanto a nivel cuantitativo como incluso a nivel cualitativo. Es decir, si la persona percibe que se ha producido un cambio significativo o relevante en su vida. Por lo tanto, aquí en esta definición de impacto de resultado de desarrollo podríamos ya establecer un primer punto de conexión pues, con lo que son las posiciones largoplacistas, ¿no? Y bienestaristas positivos. Perdonad que me trago. Pero obviamente en esta definición de que queremos cambiar el mundo, de que queremos reducir el sufrimiento humano, y yo creo que esta es la motivación, ¿no? Que existiría entre todos estos, que compartirían todo este conjunto de agentes internacionales, que como veis es una malla tupida y es una red tupida internacional. Por lo tanto, sería posible pues definir qué es lo que queremos conseguir, pero obviamente partiendo de saber cómo es la realidad, en qué situación está la realidad. A mí me gusta, es una pena que tengamos esta intervención un poquito más no tan interactiva. Siempre que explico la situación del mundo, ¿no? Si se podría hablar así, del planeta, me gusta utilizar un truco que utilizaba el doctor Hans Rosling, médico sueco, especialista en salud global, que es pasar un cuestionario sobre una serie de preguntas sobre cuál es la situación real del mundo en términos de desarrollo global, pongamos por caso. En este libro, Factfulness, que dice que Bill Gates no regaló en su momento a todos los graduados y graduadas de Estados Unidos, él pasa un cuestionario y, imitando, ¿no? Que es una de las vías de la innovación, yo también he pasado este cuestionario pues, con grupos de activistas, grupos de funcionarios de la Junta, personas que trabajan en ONGs, con mi propio alumnado, y la verdad que uno llega a una sorpresa porque descubre que efectivamente nuestro conocimiento de lo que es real, o más bien de cuál es la carga de sufrimiento que tiene, en este caso me voy a recibir a la humanidad, ¿no? A los humanos, ¿no? Porque es mi jefe habitual y donde estoy situado, y aún hay también el sistema tiene que proyectarse hacia los seres vivos no humanos, ¿no? Que es una de las demandas quizás y una de las innovaciones que se debían de introducir en las consideraciones morales, éticas y políticas del propio sistema de cooperación internacional. La cuestión es que lo que uno descubre cuando pasa este cuestionario es que realmente tenemos un imaginario de cómo está la situación del mundo, por ejemplo, en relación a los países que se dominan convencionalmente en vías de desarrollo, países empobrecidos, o países del sur global, pues un imaginario que no responda a la realidad de lo que puede ser la vía de acceso a los recursos, a la protección de los derechos, a la esperanza de vida, al acceso a la educación, a la sanidad, a la electricidad, etcétera, 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 ¿no? Vivimos con imaginarios, yo siempre gasto la misma cuestión de los años 50 y 60, ¿no? De que el imaginario eran los chinitos y los negritos, en el sentido de que se pedían ayudas económicas para combatir el hambre y la pobreza en China o en África, ¿no? En Biafra, por poner un ejemplo, o en Etiopía, que quedó más grabada una canción en Galicia, muy famosa, el de Etiopía ten fame, ¿no? Etiopía tiene hambre, y quedó como en el imaginario grabado. Bueno, la cuestión es que debemos de ser capaces de identificar perfectamente cuál es la realidad en la cual existimos y vivimos, y realmente Hans Rosling pues, es bueno sintetizando toda una serie de instintos, ¿no? De separación, negatividad, línea recta, miedo, tamaño, generalización, destino, perspectiva única, culpa y urgencia, que suelen contaminar, ¿no? Nuestra capacidad valorativa y de emitir juicios con respecto de cómo está la situación en la realidad y, por lo tanto, qué decisiones tomamos a la hora de comprometernos con determinados cursos de acción que tienen por objetivo generar esos cambios positivos a largo plazo y sostenibles en la vida de las personas. Cómo generamos esos cambios positivos. Claro, si equivocamos el diagnóstico, nuestra asignación de recursos también resultará errada y quizás pues, no estemos cumpliendo con los criterios que estimaríamos que serían más eficaces, ¿no? Para conseguir estos cambios. Lo que pasa es que yo empecé en este mundo de la cooperación con una campaña que existía a nivel internacional, que era Make Poverty History, y su lema era que éramos la primera generación capaz de erradicar la pobreza en el mundo. Es decir, seríamos la primera generación que contaba con los recursos, la capacidad suficiente como para afrontar que todas las personas pudiesen ser liberadas de la pobreza extrema. ¿No? La pobreza, sabéis que es de la absoluta relativa, pero en este caso de la pobreza extrema, que existían los recursos, es decir, existía
la capacidad, pero quizás lo que carecíamos era de la voluntad, ¿no?, de realizarlo. Y yo me creí ese mensaje, era un lema muy bueno, además una gran campaña internacional en apoyo de esta campaña, y por lo tanto ese mensaje era muy potente porque decía, pues somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza. Por lo tanto, éramos capaces de erradicarla. ¿Por qué la pobreza? Pues que podríamos introducir la pobreza en otras muchas causas, es decir, que seríamos capaces de combatir y conseguir que la pobreza extrema se redujese, que la educación se generalizase, se universalizase, que dejase de existir el analfabetismo, que la democracia, la vida en libertad, pues, se extendiese, que la vacunación fuese universal y que la mortalidad infantil pues completamente fuese erradicada, ¿no? Esta imagen, ¿no?, que os presento ahora, realmente que nos pone de relieve es defendida además por muchos optimistas, ¿no?, en el caso tanto de Hans Rosling o, por ejemplo, de Steve Pinker, ¿no?, en defensa de la ilustración, que tiene ese libro voluminoso, ¿no?, con una sobrecarga de datos previos a la pandemia, es decir, es prepandémico, pero que obviamente los datos y los indicadores nos dicen que estaríamos evolucionando hacia un mundo en donde se está produciendo objetivamente una reducción del sufrimiento, ¿no?, como demostrarían esta imagen del mundo como si fuese 100 personas. Por lo tanto, hay menor pobreza, aumenta la educación, aumenta la alfabetización. La democracia vemos que está ahí más o menos 50-50, la vacunación aumenta y la mortalidad infantil se reduce. Obviamente, en la vacunación podríamos introducir la cuestión de la pandemia y de las profundas y radicales desigualdades, ¿no?, en el acceso a las vacunas, que realmente quizás el tema de la desigualdad, que además ha cobrado mayor protagonismo en el debate público en el ámbito de la cooperación, es quizás el núcleo central y la causa de todos los temores, resquemores, insatisfacciones, sufrimiento en los cuales podemos estar viviendo en la actualidad, ¿no?, porque la brecha de desigualdad se profundiza a nivel interno y entre los países, como incluso en el acceso a bienes de primera necesidad, como en este caso las vacunas de la COVID. Por lo tanto, estamos evolucionando hacia un mundo de clase media, pero obviamente esto no nos tiene por qué hacer obviar el hecho de que el ser humano es vulnerable, es frágil y por lo tanto estamos sometidos a todo tipo de riesgos, ¿no? Ya la imagen tradicional de los jinetes del apocalipsis, de la muerte, el hambre, la peste y la guerra, pues obviamente nos revela que nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad nos debe llevar a construir sistemas que nos permitan protegernos precisamente hacia esta radicalidad de nuestra existencia que nos hace vulnerables tanto a causa de fenómenos humanos como no humanos, ¿no? Por lo tanto, en esta imagen de los jinetes del apocalipsis se representa pues esta idea, ¿no?, de los riesgos existenciales, que es algo que también que se trabaja en el ámbito de los estudios del futuro, este potencial de eliminar a toda la humanidad, ¿no?, con graves daños, ¿no?, hasta conducir a la propia extinción de la especie humana, incluso de la vida sobre el planeta, ¿no?, y que serían tanto los riesgos antropogénicos, ¿no?, como anuncia Homer Simpson, como los no antropogénicos, ¿no?, la tecnología, la gobernanza, el cambio climático, la pandemia, el impacto de este reino. Todas estas cuestiones que se estudian y que obviamente también están dando lugar a todo un entramado, ¿no?, institucional, de instituciones, identidades que se están dedicando pues, a estudiar qué es el futuro de la humanidad o cuál puede ser el futuro, ¿no?, del planeta, de los riesgos existenciales y de los propios riesgos globales que tenemos que afrontar. Y obviamente la pandemia ha sido como la primera manifestación y la materialización y la visualización de que este riesgo es real y no meramente una invención pues, de una serie de personas que se dedican a investigar elementos de frontera, ¿no?, en el debate internacional y el debate público. Pero claro, la cooperación internacional quizás en muchos ámbitos va por detrás. Y yo todavía, por lo menos aquí en el ámbito español, no he identificado compañeros o compañeras que en el ámbito de los estudios de desarrollo, que sería nuestro ámbito de conocimiento, esté trabajando pues, en esta vinculación, riesgos existenciales, estudios de futuro, turismo eficaz con el sistema de cooperación, ¿no? Básicamente el sistema de cooperación se está transformando, está viendo una sucesión de transformaciones en las últimas 2 décadas y está modificando incluso lo que es el concepto tradicional de ayuda al desarrollo, ¿no?, que se entiende que es un flujo que las agencias oficiales envían a una serie de países que son cualificados, definidos como países en vías de desarrollo, ¿no?, que define esto es el Banco Mundial, que todos los años saca una lista diciendo estos países pueden ser objeto de lo que denominamos ayuda oficial al desarrollo. Actualmente hay un debate y se está modificando esta cuantificación de estos flujos que en principio van para apoyar a estos países a progresar o avanzar, a realizar avances y progresos en su desarrollo humano y en su desarrollo sostenible,
en todas sus dimensiones, social, medioambiental y económico. Y, por lo tanto, la cuestión es que ahora ya se va hacia una idea del apoyo total al desarrollo, es decir, todas aquellas actuaciones y acciones que los diferentes estados desarrollan y que tienen impactos, a veces deseados y a veces no deseados, pues en la potencialidad, en la capacidad de desarrollo de terceros países. Pero lo que sí es claro que está en esta base realmente es una cierta tragedia de inferencia, es decir, el mundo es profundamente desigual, se produce una acumulación de riqueza y recursos en determinados países y se produce una exclusión, ¿no? una vulneración del denominado derecho al desarrollo de terceros países. Es decir, y esto no tiene que ver con una insolidaridad, con una impasibilidad y obviamente, es decir, observar impasiblemente el sufrimiento de muchos, ¿no? Como denuncia Thomas Pogge en La pobreza en el mundo y los derechos humanos. Y luego al mismo tiempo a esta tragedia, la indiferencia, que podemos entender que no existe la voluntad, porque obviamente hay una indiferencia ante el destino que conduce a muchos seres humanos a seguir viviendo en una situación de sufrimiento, y ya no digamos la indiferencia, la impasibilidad, la insolidaridad, y pues con respecto al sufrimiento de los animales, es decir, de los seres vivos no humanos, y esto se añade a esta tragedia de indiferencia, la ineficacia y la fatiga de la ayuda, es decir, la sensación de que estamos echando billetes, ¿no? Arrojando recursos y gastando un montón de recursos en algo que no progresa, ¿no? Y que parece que determinados continentes, pues por ejemplo el África subsahariana, pues que no dan salido del círculo vicioso y de las trampas de la pobreza. Y obviamente el escepticismo de los países receptores, porque se dan cuenta que lo que te dan con una mano te la quitan con la otra. O sea, lo que te viene por el oficial de desarrollo, al final te lo van a compensar, pues no permitirte acceder en condiciones de igualdad al mercado internacional, impidiendo, bloqueando los flujos, pidiendo la movilidad humana en libertad, ¿no? Para ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y de futuro, pues la tragedia que vivimos, ¿no? En nuestras fronteras y nuestras alambradas, nuestros muros, nuestras vallas, que impiden que las personas se desplacen con libertad en la búsqueda de nuevas oportunidades, porque están condenados a una existencia miserable y llena de sufrimiento si se quedan viviendo en sus comunidades de origen. Pero obviamente en esta dimensión también entra la cuestión de la coherencia. Esto es algo que se integra ahora actualmente en el discurso, ¿no? de la cooperación, es decir, la coherencia de políticas. Es decir, tenemos que ver como un todo qué es aquello que nosotros realizamos en beneficio de terceros, ¿no? En este caso de beneficios de terceros en un formato estatal o no estatal, ¿no? Porque también podemos establecer las relaciones de cooperación, las relaciones de ayuda y de solidaridad, también persona a persona, o comunidad a comunidad o grupo a grupo. Es decir, no solamente tiene que tener una mediación en lo que viene siendo la configuración estatal. Entonces, aquí habría que analizar la ayuda oficial al desarrollo, las inversiones, las finanzas, la tecnología, el medio ambiente, el comercio, la seguridad y... Espera que me quedo una aquí tapadita. Aquí, y la emigración, es decir, cómo son la calidad de nuestras políticas emigratorias, políticas de seguridad, es decir, no podemos querer estar en la Champions League, como pasó durante el gobierno de Zapatero, de la cooperación internacional, mientras seguimos progresando siendo los mayores productores y vendedores de armamento, ¿no? Es decir, España está situado en ese ranking global, ¿no? O en el ámbito del comercio, mientras establecemos fronteras, aranceles e impedimos la venta de las producciones de determinados países, que las penalizan más gravemente de lo que ellos reciben a cambio en políticas de cooperación para el desarrollo. Y en este sentido también entraría la calidad de la ayuda, es decir, cómo podemos mejorar la eficacia, el fortalecimiento de las instituciones, reducir la carga que provoca la ayuda y mejorar la experiencia y el aprendizaje. Como veis, bueno, pues tiene sus peculiaridades, es quizás un lenguaje muy burocrático, muy tecnocrático. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo le digo que hay una obsesión mayor con los indicadores, con la se medición, con la evaluación de impacto, con ir definiendo si somos eficaces, si conseguimos lo que pretendemos, si somos capaces de establecer un curso de acción donde los recursos llegan en su totalidad a sus supuestos destinatarios y destinatarias, ¿no? Que son las personas en las que queremos provocar estos cambios positivos y sostenibles y a largo plazo. Pero claro, en el debate internacional se introduce, obviamente, la cuestión de cómo podemos hacer para acelerar los progresos que, como vimos anteriormente, la humanidad puede estar haciendo en este ámbito. Entonces tenemos pues, un grupo de optimistas de la ayuda, más conocido sería Jeffrey Sachs, ya en un libro que ya tiene más de 20 años, El fin de la pobreza, que hay que hacer un big push, o sea, hay que hacer un gran impulso para ir a salir de las trampas de la pobreza. Es decir, necesitamos poner más recursos económicos, técnicos y tecnológicos para ayudar a estos países que se están quedando rezagados, entenderme bien,
los países empobrecidos, ayudarles a salir de esas circunstancias, de esas trampas de la pobreza, de ese círculo vicioso de la pobreza, que por lo tanto determinan que no sean capaces de alcanzar niveles de bienestar comparables con el de los países que se toman, en este caso, como marco o como modelo o como horizonte, ¿no?, de su propia evolución y progreso. Yo sé que todo esto puede ser cuestionado y que podemos estar sometiéndolo a un análisis crítico, pero obviamente, bueno, pues es los convencionalismos del lenguaje. Por otra parte, aparte de los optimistas, tenemos los realistas, ¿no? William Easterly, en La carga del hombre blanco, el fracaso de ayuda al desarrollo, él dice que no tenemos que hacer ese Big Pass, ¿no?, que al final es una relación básicamente entre organizaciones multilaterales de desarrollo, grandes organizaciones internacionales y los propios estados, sino que lo que tenemos que hacer es apoyar a los emprendedores, buscar conseguir que las personas nos den feedback de cómo ellos están viviendo su proceso de cambio, de transformación, y si están consiguiendo los impactos. Tenemos que llegar a los más pobres, ¿no?, las personas que tienen mayores demandas, en este caso que tienen un mayor sufrimiento, y que tenemos que ser capaces de rendir cuentas, es decir, qué es lo que estamos haciendo con estos recursos y realmente estamos consiguiendo esos cambios, es decir, si realmente estamos consiguiendo reducir el sufrimiento, y que por lo tanto nos debemos de liberar de la carga del hombre blanco, esta dimensión salvífica y rescatadora, ¿no?, como decía un libro de denuncia de la cooperación internacional, de hombre blanco busca al niño negro, ¿no?, para salvarlo, para redimirlo, para civilizarlo, en este caso, arrancándolo de las garras de todas las causas de sufrimiento. Por otra parte, Paul Collier, en El Club de la Miseria, él nos dice que, bueno, que no debemos debemos buscar un punto intermedio. No debemos focalizarnos únicamente en los individuos, en las personas en sí, en cada individualidad, ni tampoco pensar que todo se tiene que hacer a través de las administraciones, ¿no?, esa dimensión vertical de arriba abajo. Paul Collier, en El Club de la Miseria, le dice que lo que tenemos que hacer son esfuerzos coherentes en favor de los países que integran el Club de la Miseria, en el que habitan 1.000 millones de personas, básicamente situadas en África subsahariana. Dice que la auténtica bomba, ¿no?, del sufrimiento humano, el auténtico núcleo del sufrimiento humano se localiza ahí por diferentes causas, y que obviamente, pues claro, existe una situación de neocolonialismo, de desigualdad, etcétera, 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 de control de los flujos migratorios, etcétera, que impiden a estos países poder avanzar, y que él dice ahí que, pues, que están más de 1.000 millones de personas, y por lo tanto que debemos afrontarlo, incluso él dice, con un interés utilitario, porque eso puede ser también una fuente de desequilibrio, ¿no?, para la paz mundial. Básicamente, que no seamos asaltados por hordas de indignados ciudadanos de África subsahariana que, cansados de la desigualdad, de estar sometidos a una tortura, de sufrimiento, de dolor, de exclusión, de y marginación, pues por lo tanto se toma la justicia por la mano, ¿no?, como decía Rosalía de Castro. Y por último, ya un tercer núcleo serían los escépticos, los que dicen que realmente la ayuda tiene que fallecer, que Debisa Moyo es una académica africana, pero que hizo toda su carrera de investigación precisamente en las universidades más prestigiosas de Occidente. Tiene un libro que es Death Aid, o sea, Muerte de ayuda, que en castellano se tradujo con la ayuda es el problema, y dice que realmente todas las políticas de cooperación internacional tenemos que tener en cuenta que hay un círculo vicioso. Puede generar pobreza, corrupción, impide o obstaculiza el crecimiento económico, incluso sirve para lavar nuestra conciencia, y genera paternalismo y una cultura de dependencia. Es decir, las personas dejan de procurarse los medios por sí mismas para salir de la situación en la que se encuentran, esperando, pues como el fenómeno cargo que había en la Polinesia, ¿no?, que venga algo, un deus ex machina, ¿no?, que nos resuelva los problemas, que venga la ONU o que nos lancen la ayuda humanitaria, ¿no?, esta imagen espectacular de un Galaxy o un Hércules, ¿no?, lanzando en paracaídas la ayuda desde el cielo, ¿no?, que es un poco como recreando el imaginario y activando esa imagen del maná, ¿no?, que cae del cielo y alimenta, ¿no?, a los hambrientos de la tierra. Por lo tanto, ella en este caso dice que deberíamos suprimirla y obviamente buscar vías alternativas que no sean todos estos mecanismos de la cooperación internacional que siguen generando, pues, externalidades, ineficiencias, y que no consiguen, lo que decíamos antes, con cambios positivos y sostenibles y a largo plazo en la vida de las personas. Y obviamente al final, si uno analiza incluso los flujos, ¿no?, que uno entiende que son monetarios para ayudar al desarrollo de los países, pues tenemos que
si ponemos en comparación los donantes CAP, la ayuda oficial al desarrollo, las remesas globales, es decir, lo que los emigrantes trabajadores, los emigrantes económicos envían a sus países de orígenes, incluso la inversión extranjera directa por parte de los países ricos, ¿no? Los países empobrecidos, pues obviamente descubrimos que son las remesas globales el mayor flujo financiero. Es decir, si entendemos que los cambios se pueden conseguir con flujos económicos, tendríamos que prestar atención a las remesas, es decir, realmente están siendo la fuerza, una de las fuerzas que generan el desarrollo. Bueno, esta experiencia realmente la hemos vivido en España. Es decir, España hasta el año 80, por principios de los 80, seguimos siendo un país receptor de la ayuda al desarrollo, porque éramos un país en vías de desarrollo, luego nos convertimos en donantes y obviamente una de las vías de financiación del desarrollo de España en los años 60, cuando los tecnócratas franquistas ponen en marcha los planes de desarrollo económico y social, ¿no? Lo que se conoce como el desarrollismo, eran las remesas de migrantes, ¿no? Mi padre, que fue migrante en Alemania, decía que Franco había inventado la mayor y más beneficiosa, productiva o con mayores beneficios para el país. Esa industria era la fábrica de pasaportes. Los iba dando pasaportes para que la gente migrase y obviamente poder, a través del envío de las remesas, poder financiar el desarrollo del país, aparte de una fuerte inversión extranjera directa, porque estábamos apoyados en ese momento por el Banco Mundial, una vez que Franco se convirtió en aliado de los Estados Unidos frente al comunismo, ¿no? frente al bloque soviético. Es decir, las historias de desarrollo quizás puedan ser muy semejantes, ¿no? Entre los diferentes países y nosotros aquí también lo hemos vivido, incluso en el caso de Galicia, ¿no? Es decir, a través de la ayuda de la Unión Europea para promover y poder generar este milagro económico en Galicia, que es multiplicar por 6 la renta disponible desde los años 70, ¿no? Con respecto a la actualidad. Se entiende que una mayor renta reduce el sufrimiento de las personas porque le permite acceder a la posibilidad de acceder a mayores bienes y recursos. Pero la realidad del sistema de cooperación es que realmente hay una asimetría y una desigual distribución del poder, es decir, un sistema multinivel y multiactor, pero donde están muy marcadas las posiciones de poder y donde se han introducido nuevos agentes y actores. Es decir, China ha entrado de una forma muy potente, generando también toda una serie de relaciones con terceros países en vías de desarrollo, por ejemplo, en África subsahariana, vinculados a sus intereses geoestratégicos de poder a nivel global. Luego también es un sistema caracterizado por la discrecionalidad, quiero decir, al final las decisiones de asignación de los recursos no son definidos pues, por los criterios que incluso define el altruismo eficaz, pues si es una causa olvidada o poco atendida, si se consigue un mayor impacto y beneficio destinando los recursos. Básicamente es la discrecionalidad y una serie de intereses por los cuales tú asignas los recursos a determinados lugares, a determinadas comunidades o a determinadas personas. Por ejemplo, el caso de que España siga siendo un socio preferente en su cooperación con Guinea Ecuatorial, cuando sabemos que esa ex colonia pues, es atroz, ¿no? En el cumplimiento de cualquier condición de los derechos humanos y la inmensa corrupción del dictador y de su familia, ¿no? y su voracidad y su carácter autoritario y tiránico. Por otra parte, es la voluntariedad, es decir, hay unos consensos mínimos. Por poner un caso, ¿no? En España se establece que habría que destinar el 0,7 de la renta nacional básica, renta nacional bruta, a cooperación al desarrollo y básicamente no se alcanzan esos porcentajes. En el caso de España estamos en cerca del 0,2 respecto al 0,7, que es otro de los lemas tradicionales de la cooperación al desarrollo, y en el caso de Galicia ya no es que sea el 0,7, estamos situados en el 0,07, ¿no? Como siempre digo, parece que tenemos licencia para matar, ¿no? Es decir, más bien para ser indiferentes al sufrimiento, cuando que con esa asignación de recursos pues estamos dejando de hacer cosas que quizás sea nuestro deber y obligación. Y luego la sumisión a los intereses geoestratégicos de cualquier tipo, es decir, pues eso, tus excolonias, tus áreas de influencia o simplemente en aquellos sectores en que tú puedas hacer un intercambio incluso beneficioso para tus sectores productivos. Y ya para finalizar, simplemente como motivación, tengo una explicación un poco del sistema, ¿no? Realmente y del horizonte quizás y del futuro en que debemos de trabajar. Es decir, a pesar que seamos conscientes de las vulnerabilidades del ser humano, de nuestra propia fragilidad y que realmente los jinetes del apocalipsis cabalgan con nosotros desde los tiempos, ¿no? Incluso tomando el mito bíblico, incluso desde que Caín, ¿no? Inventó el armamento, ¿no? A la hora de matar a su hermano Abel. Simplemente la cuestión es realmente si estos elementos que causan sufrimiento, que yo aquí he significado como la pobreza y el hambre, incluso la pandemia, si son patrimonio de la humanidad. Es decir, reconocemos algo como patrimonio de la humanidad pues, cuando nos sentimos orgullosos porque vemos que ahí eclosiona elementos determinados de nuestra humanidad que merecen ser conservados, protegidos y admirados, ¿no? Como es el caso de la Toga de Hércules, ¿no?
y que esto nos quiere poner en el horizonte quizás de la necesidad de desarrollar políticas públicas cosmopolitas. Es decir, los seres humanos tenemos capacidad para soñar, para visualizar, para generar perspectiva de dónde queremos estar, de dónde queremos ser, generamos disrupción, generamos innovación, nos situamos en las fronteras y visualizamos, sobre todo cuando uno tiene un compromiso determinado, unos principios determinados, que estos cambios sean positivos. Es decir, que preferimos un mundo donde haya menos sufrimiento que otro en el que haya más sufrimiento. O sea, esto casi parecería una obviedad, no sé que uno sea un psicópata sádico o de cualquier naturaleza. Y por lo tanto, nos subimos a las torres para ver más allá, ¿no? Igual que Breogán se sube con su hijo y ven en el horizonte Irlanda, y deciden conquistar Irlanda, ¿no? La isla Esmeralda. Manda a su hijo muere y luego será su sobrino el que finalmente después consigue conquistar la isla a pesar de que los irlandeses se defienden cubriendo la isla con una niebla, ¿no? Pero esto lo que nos pone de manifiesto es que realmente somos capaces de visualizar, de subirnos encima de una torre, de ver más allá, ¿no? De subirnos a los hombros de los gigantes y por lo tanto ser capaces de ver más allá y identificar el futuro que queremos. También el hecho de la leyenda de la Torre de Hércules, ¿no? Que es Hércules que mata al monstruo Gerión, que tenía 3 cabezas, no sé cuántos brazos, y al final logra, después de una lucha tremenda, logra asesinarlo, ¿no? Porque aquello era lo monstruoso, ¿no? Lo monstruoso en este caso, pues son todas las causas de sufrimiento del ser humano. De todos modos, también somos conscientes de que se pueden generar regresiones. Es decir, que todos los avances y progresos que realicemos siempre tienen un camino de regresión. Incluso es un poco la sensación en la época que vivimos de que se producen retrocesos en los avances y los progresos, ¿no? En el año 1992, que fue un año grandioso para España, porque tuvimos las Olimpiadas de Barcelona, el primer AVE, Madrid-Sevilla, no estaba conectado con nada más, era casi como una línea de metro interior de España, y tuvimos la Expo de Sevilla, y Galicia se unió a esta celebración global, ¿no? de lo hispano, de lo español, pues el 3 de diciembre, justo pues hace 29 años, el petrolero Marejeo arrancaba, ¿no? Y chocaba contra los farallones, contra las rocas que están en la base de la Torre de Hércules. Y esta imagen poderosa del petrolero ardiendo al lado de la Torre de Hércules, que anteriormente representaba pues esa visión de una humanidad liberada de la pobreza que somos capaces de visualizar a futuro y al mismo tiempo poner los medios para conseguirlo, representa estas amenazas, ¿no? Y globales, estos riesgos globales. Siempre estamos en situación de precariedad, siempre estamos en posición de vulnerabilidad y fragilidad. Por lo tanto, debemos estar siempre muy alerta y no ser optimistas ingenuos como Cándido, ¿no? Pues para saber que nos estamos jugando mucho en este nuevo mundo. Y en este nuevo contexto, obviamente, estas tentaciones, ¿no? La construcción de muros. Nunca la humanidad tuvo tantos muros levantados, por lo menos en el último siglo. Es decir, levantamos muros para protegernos, es decir, con una actitud defensiva. Cuando sabemos que realmente los problemas tienen una naturaleza global. Y claramente el dolor, el sufrimiento, los aullidos de sufrimiento, las demandas, ¿no? que imploran, ¿no? nuestra empatía, nuestra simpatía y nuestra movilización en favor de la reducción del sufrimiento ajeno, por lo tanto no lo podemos observar desde detrás de los muros, detrás de las vallas, es decir, como la muralla de Lugo, ¿no? que realmente sirvió para proteger, para defender. Oye, es un monumento que ha quedado simplemente para pasear, ¿no? Y en este, como deberían de quedar todos los muros, aparte de ser derribados y de dejar que sean franqueables, ¿no? Pues obviamente los deberes de solidaridad global, de raíz local, desde nuestro ámbito más cercano, pero proyectados hacia la humanidad, hacia los seres vivos, humanos y no humanos. Y esta foto de José Parazón en la valla de Melilla representa precisamente esta indiferencia. Es decir, hay un drama que está sucediendo muy cerca de nosotros, en África del Oeste, por la falta de oportunidades, por la enorme población joven que tienen estos países de África del Oeste, la falta de oportunidades es que por lo tanto intentan atravesar en su desesperación cualquier tipo de valla que uno le coloque. Pero uno puede seguir jugando en Melilla al golf mientras observa una escena que se repite todos los días y que va alimentando esta sensación de indiferencia. Pero si una de las virtudes ha tenido el sistema de cooperación internacional de los últimos 20 años, que ya se empezó a forjar en los años 90, ha sido la capacidad para diseñar nuevas metas. Es decir, en el año 2000 se aprueba la Agenda 2015, que eran 8 objetivos, y en el 2015 nos damos cuenta que no somos capaces de alcanzar estas metas, es decir, pensamos a futuro, quizás a corto plazo, porque 15 años no representan absolutamente, representan un periodo de tiempo muy corto,
incumplimos esos objetivos y, por lo tanto, igual que situamos una meta al final del camino, de los múltiples caminos de Santiago, como es la Catedral de Santiago, pues en el 2015 se diseña una nueva agenda, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Supuestamente, esta Agenda Global de Desarrollo identifica una serie de elementos en los cuales los seres humanos podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y los diferentes jefes de Estado y gobiernos se han puesto de acuerdo. Es decir, que tenemos que atender a las personas, a la prosperidad, al planeta, a las alianzas, parcería, partenariados y a la paz. Es que son 5 pies, las 5 P's y las 5 pies, ¿no? de la agenda. Entendiendo que todos estos elementos son 17 objetivos, 169 metas, nos permiten producir un avance simultáneo, coherente, complementario y donde no se deja a nadie atrás. Esta propaganda del gobierno de no dejar a nadie atrás proviene precisamente de esta dimensión de la Agenda 2030, entendiendo que dejar a nadie, en ese nadie, a quien podemos incluir. Que yo sería una de las cuestiones que tengo una sensibilidad gracias al contacto precisamente pues, con esta dimensión, ¿no? Reivindicadora también de los seres vivos no humanos. La integración, la diversidad, la inclusión, las necesidades compartidas. Es decir, es una agenda global para todos los países, ya no solo los países en vías de desarrollo, por lo tanto, intentamos conseguir este mundo donde las personas están primero, donde una persona sea dejada atrás, donde la prosperidad sea compartida, que respete y conserve el planeta y donde se consolide y construya la paz basada en la justicia y los derechos humanos. De todos modos, la agenda fue muy criticada, ¿no? Estos son los 17 objetivos, y además prácticamente una secta de fanáticos que llevan un pin de la agenda ODS, ¿no? En la solapa veis al presidente Sánchez, ¿no? Al presidente del gobierno, a los ministros, consejeros, llevando el pin. Incluso hay movilizaciones fascistas, ¿no? De neonazis en contra de la Agenda 2030. Tendré que investigar el porqué. Pero obviamente puede ser castradora, ¿no? De las nobles tradiciones y creencias de estas personas, por calificarlos de tales, pero simplemente pues, son 17 objetivos y son 169 metas entre 2015 y 2030. De hecho, estamos instalados ahora en la década de acción por el desarrollo sostenible. Claro, siempre hay quien saca los colores, ¿no? Sí, saca los colores de esta declaración, de este wishful thinking, ¿no? Que muchas veces instalan las Naciones Unidas, ¿no? Esta lista de deseos, que es como una taza de Mr. Wonderful, pídele algo, que te lo escribo en una taza. Bueno, pues hoy hay un think tank de Londres, realizó un análisis desde la situación actual y analizando las grandes tendencias, ¿podremos conseguir los 17 objetivos? Lo que descubrimos en su análisis fue que únicamente 3 serían posibles con profundas reformas en el sistema, es decir, combatir la pobreza, generar crecimiento económico en los países menos desarrollados e incluso en el ámbito de biodiversidad, reducir la deforestación. Ahí serían necesarias reformas, pero en 2, 4, 6, 8, en 9 sería necesario una revolución, o sea, quiero decir, ya darle la vuelta, o sea ya alterar completamente el estado normal de funcionamiento para reducir la mortalidad maternal, alcanzar la educación secundaria universal, reducir las muertes violentas, movilizar los recursos domésticos de cada país, ¿no? Vía impuestos, vía inversión, etcétera, vía ahorro, acabar con el hambre, permitir el acceso global a la salud, al agua potable, a la higiene, el acceso universal a la energía, acabar con el matrimonio infantil e incluso conseguir la industrialización de los países en vías de desarrollo. Eso sería necesaria una revolución. Pero claro, si analizamos 5 que quizás sean los objetivos críticos, ¿no? Respecto a nuestro futuro, como es reducir la desigualdad de ingresos, reducir la población que vive en guetos, que vive en favelas, bueno, me entendéis, ¿no? En barrios de chabolas, reducir la basura, la producción de basura, combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente marino, ahí habría que girar en redondo, o sea, sería necesario inventar algo diferente y distinto. Y por lo tanto, obviamente, de estos deseos que nos produce la Agenda 2030, pues deberíamos ser capaces de afrontar que quizás han sido poco realistas o quizás demandan un mayor esfuerzo, una mayor voluntad para conseguirlos. La única ventaja que tiene la Agenda 2030, que quizás nos pone delante de desafíos, de retos y de decisiones a nivel personal, grupal y colectivo. Es decir, existen múltiples posibilidades de caminar, de desarrollar nuestros caminos en este ámbito y que, por lo tanto, bueno, pues lo positivo es
que cada uno puede escoger su camino en función de sus propias preferencias. A mí me gusta el camino norte, el camino de invierno, el camino de la costa, el camino portugués, la Vía de la Plata, o directamente me he hecho a andar desde Oslo, ¿no? para llegar a Santiago. O sea, cada uno en función de sus capacidades, sus necesidades, sus preferencias, sus intereses, su voluntad, su tiempo, pero que seamos capaces de generar cambios que contribuyan a este marco compartido, a esta agenda global. Y realmente al final que cada uno vaya realizando su pequeña aportación para generar las grandes transformaciones que la agenda marca, ¿no? Por eso esta idea del Milladoiro, ¿no? Esta acumulación de piedras espontánea, artificial, que se produce en los lugares del camino. Cada uno porta una piedra en función de sus muchos pecados, o en este caso de su mucha voluntad y fuerza, y la va arrojando y esto se va a ir generando pues una sedimentación y va generando una nueva realidad que en este caso pues es esta colina artificial, ¿no? que se denomina como Milladoiro. Y que por lo tanto yo creo que el reto y desafío en las combinaciones de que sepamos que somos capaces de generar cambios y transformaciones, que existe incluso a la hora de identificar cuáles podrían ser los puntos críticos en los cuales canalizar nuestros recursos, nuestras demandas y nuestros análisis. Y existe un consenso internacional con respecto del mismo, que es la Agenda 2030, aun a pesar de todas sus dificultades, aun a pesar de que no protege ni reconoce plenamente a los derechos humanos, incluso pues obvia diferentes cuestiones protegidas y amparadas por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, a pesar de que no profundiza en combatir las desigualdades de poder, pero que obviamente es mejor que compartamos una cierta agenda global, un cierto consenso global respecto de cuál podría ser una buena vida en la reducción del sufrimiento y reducción de las cargas que le ponemos al planeta, a nuestra propia humanidad y al resto de seres vivientes que comparten con nosotros el planeta, pues que es mejor eso que no tener nada. De todos modos, aun a pesar de todas estas cuestiones, de estos análisis, de esta etnocracia, de esta industria de la ayuda, de esta invención del Sistema Internacional del Desarrollo, que muy bien desmitologizan, deconstruyen pues, desde el ámbito del postdesarrollo, pues, pensadores como Arturo Escobar, y cómo se inventan categorías y objetos como el tercer mundo, los países pobres, los países en vía de desarrollo, el pobre, etcétera. Obviamente tenemos aún mucho trabajo pendiente por hacer. Yo quisiera acabar pues, simplemente con un texto de Eduardo Galeano que me parece muy significativo, ¿no? De que el hambre mata callando, mata a los callados, los expertos, los pobrólogos hablan por ellos, es decir, que hay un problema de voz. Nos cuentan en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber porque los pobres son pobres. Será porque su hambre nos alimenta y sus desnudez nos viste. Es decir, Eduardo Galeano precisamente mete el dedo en la llaga de que sin una transformación del estado actual de cosas, sin una transformación estructural de las dinámicas y de los procesos, obviamente seguiremos paliando los grandes problemas estructurales de la humanidad en términos de igualdad, libertad, incluso podamos decir de fraternidad extendida y de solidaridad ampliada, mientras no seamos capaces de afrontar que hay que combatir también y debemos de renunciar a nuestros privilegios y a nuestra situación de estar situados en la cúspide, ¿no? de esta pirámide de desigualdad global.